Bueno, continuamos, con lo cual acá vamos a tener nuestras salidas, o sea, output 1, tendremos correspondientemente output 2, tendremos a la output 3, tendremos a output 4, output 5 y output 6. Entonces estas son correspondientemente Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6. Habíamos comentado previamente que vamos a ocupar una bandera y para una bandera necesitamos un relevador RS. Relevador RS. Entonces acá a ver, Gerardo Huerta. Entonces, y como este es un elemento digital, entonces necesitamos tener el par de entradas, la entrada para conexión set y la entrada para conexión reset, ¿verdad? Entonces, y ya que tengamos la salida del relevador RS, como es digital, entonces necesita que la interpretemos físicamente. Y para hacer esa interpretación necesitamos una salida Q. Salida OPQR S salida. Y acá está. Entonces, acá está. Acá está. Y pues como es una bandera, entonces vamos a encapsularla con igual si quieren, bueno, sí está bien. Entonces esta es una F y esta es F1.0. F1.0. Entonces, sabemos que es su conexión set y la conexión reset. Entonces, en términos de las conexiones, pues aquí vamos a decir F1.0 sería el equivalente set y en la parte inferior será el equivalente de F1.0 reset. O sea, tenemos nuestra bandera.
nuestra bandera. Y pues además de la bandera que damos, vamos a ocupar a un contador. Entonces el contador, de hecho necesita ocupar 2 bloques de salida para que no tengamos el conflicto. Y entonces vamos a construir un contador. Nos quedamos que tiene también un relevador RS. Tiene un par de entradas. Tiene un par de entradas. Tiene ok. Ahora sí, propiamente el contador. Entonces, ¿cómo está la construcción? Es que tenemos un contacto que inicia el contador. Y entonces, como está la conexión set del relevador RS, lo que queremos representar es que precisamente un contador se encuentra en estado contando. Entonces, este es propiamente el relevador que nos marca el estado del contador C1. Entonces, tenemos una segunda entrada que se conecta al sumador de pulsos de un módulo contador. Aquí mandamos a una salida y lo que hacemos es, cuando termina de contar, mandamos una señal para el reset del relevador RS y también hacemos el reset. Hacemos reset de el contador. Ok. Entonces tenemos acá nuestro contador C1. Y en nuestro contador tenemos un contacto que es C1 inicio. Y en la parte inferior vamos a tener ACI incrementar. Sí, incrementar. Y pues bueno, ya con esto ya tenemos en general los elementos para construir nuestro diagrama escalera. Y este diagrama escalera, pues vamos a tener nuestro conjunto de condiciones y nuestra línea de fuga.
Los que tenemos. Tenemos 3 condiciones de inicio. Entonces, 3 condiciones de inicio. Así como una señal para comenzar secuencia. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos input 1. Tenemos a input 3 junto con input 5. Y si damos señal de inicio, o sea, input 0. Input 0. Entonces, cuando todo esto está simultáneamente, lo que vamos a tener como, ok, entonces este no se accionó como contacto de escalera, por lo tanto aquí tengo un error, y ese error es que esta bobina se llama 0.0. Ok, ya tenemos los 3 contactos y señal de inicio, con lo cual, si estas están presentes, entonces, ¿cuál es nuestra salida? Nuestra salida es quien extender cilindro 1 y es output 0.1. Y entonces también dijimos que en ese momento vamos a hacer el en paralelo set de bandera 1. Y entonces, cuando tenemos en nuestro siguiente peldaño va a ser que el dosificador ya descendió, o sea, input 0.2. Cuando el dosificador ya descendió, y en este caso ya tenemos a bandera 1.0 en set, por eso un contacto normalmente abierto. Ajá. Cuando tenemos esto, aquí lo que vamos a hacer es extender cilindro 2, y extensión de cilindro 2 es con output número 3. Output número 3 es bobina Y3. Y entonces, cuando el cilindro 2 extiende, o sea, input 4 es quien cambia. Cuando el cilindro 2 extiende, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a, como habíamos dicho, hacer 3 acciones. 3 acciones son, tenemos, aquí se manda retorno precisamente de cilindro 2, o sea, queda fuera de ciclo. Output 4.
Y al mismo tiempo vamos a decir reset de bandera 1 y también vamos a decir iniciar contador 1. ¿Ok? De tal forma que cuando ya tenemos contador contando, nos quedamos, ya es independiente del estado del cilindro 2. Va a ser independiente del estado de cilindro 2, pero vamos a tener contador contando. Con lo cual, aquí que me hizo falta decir, para que no tener conflicto, me hizo falta decir que contador no está contando. Y si contador no está contando, si contador 1 no está contando, y entonces ahora sí, cuando contador 1 ya está contando, y ha bajado el dosificador y cilindro 3 está en su retorno, entonces aquí vamos a pedir extensión de cilindro 3, o sea, output 0.5. Y entonces, nuevamente independiente del estado del cilindro 2, mientras siga contando y cilindro 3 ya extendió, o sea, input 6. Cuando cilindro ya extendió, cilindro 3 sigue dosificando, ya sigue contando. Entonces, aquí vamos a tener salida 6. Tenemos salida 6. ¿Y qué más? Además de tener salida 6, vamos a tener aquí un pulso de contador, porque pues lo que significa es ya avanzó un movimiento en la decoración, ya retornó un movimiento en la decoración y pues por lo tanto mandó un pulso. Manda el pulso y pues va a estar incrementando, se repite, dijimos 5 veces, 5 decoraciones, le damos un 5. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que cuando termina el ciclo, también ya retornó cilindro 2. Entonces se repite el estado, sigue dosificando. Cilindro 1 está con sensor 2. Entonces sigue dosificando. Entonces cilindro 2 que habíamos omitido, ya llegó, ya está el sensor 1, 2S1, input 3. Y habíamos dicho acá, cilindro 3 regresa. Como cilindro 3 regresa, tenemos input 5. Y ahora la bandera, entonces es lo que nos va a diferenciar. Entonces vamos a tener un contacto normalmente cerrado, dado que habíamos hecho previamente reset de bandera. Y entonces esta es F1.0. Y cuando esto ocurra,
Entonces aquí lo que vamos a tener es retorno de cilindro 1. Y pues como quedamos, asumimos que a su retorno avanzará un siguiente recipiente. Y en cuanto tengamos de hecho accionamiento de cilindro 1, también podríamos decir que en ese momento comienza llenado de material. ¿Sí? Y entonces acá tenemos output 0.0.2. ¿Sí? Y pues bueno, entonces pues, me parece que ya está completo. Vamos a hacer nuestra simulación. Ok, entonces vamos a pasar a simulación. Contactos, me faltan los escapes. Entonces rápidamente escapes. Escapes. Están en retorno, no hay ninguna señal accionada por el momento. Entonces ya están inputs 1, 3 y 5, como acá lo tenemos. Vamos a dar el pulso de inicio. Entonces dosifica. Entonces acá va llenando la primera capa del recipiente. Y entonces termina de extender. Viene la decoración. Aunque acá, o sea, en cuanto a la simulación, no lo hizo en cuanto al tiempo. Pues fue porque pues aquí nada más está el 10%, no está. O sea, en términos de esto está bien. Entonces aquí vamos a arreglar la velocidad aquí para ver si eso nos ayuda. Pero sí fueron los 5 decorados. Pero bueno, sí, ya viene en retorno. O sea, la idea era en un solo movimiento, el cilindro 3 hace 10, por eso aquí fue una reducción al 10%. O sea, en un solo movimiento este hace 10. Entonces retorna. Y a su retorno, retorna cilindro 1. Bueno, entonces, pues ya nada más a efecto de
Ver si esto nos ayuda a un 20%. Aceptar. Aceptar. Para. Bien, entonces, primer capa. Bueno, en términos de este simulador, pues parece que no lo está haciendo realmente con respecto al tiempo, lo está haciendo más con respecto a los estados. Y pues, no sé, me imagino que aunque aquí le aumentáramos la velocidad, de todas formas, no vamos a ver el efecto en términos de simulación, pero pues ya en términos de la secuencia, pues sí está bien. Ah, no, sí, ya, sí mejora. Pero entonces no es la proporción que buscábamos. Ok, ya bastante mejor. Entonces acá sí debemos. 60. Y pues nos va. 1, 2, 5. Ok, bueno, acá qué pasó, se bloqueó. Sí, este fue más rápido. Entonces, ¿por qué se bloqueó? Se bloqueó porque hizo el retorno antes y con lo cual, no, o sea, siempre la simulación nos ayuda a verificar si hay algún detalle pendiente y entonces, como le aseguramos que no entre antes, esta condición, sí le decimos aquí que siempre y cuando no esté contando. Entonces, sí, no sé por qué está, o sea, lo que va a diferenciar también es la bandera. Entonces la bandera está en reset, que es justo lo que hicimos después de haber dado movimiento de comenzar ciclo. Y entonces, hasta que deje de contar, esta entonces va a poder continuar la secuencia, con lo cual, ya revisado, entonces tenemos que decir también en FST que para el último retorno de cilindro de llenado, también aquí tenemos que decirle que contador 1 y que contador 1 no esté contando, entonces ya están equivalentes. Son equivalentes. Ajá. Entonces pasamos a Fluid Sim. Entonces, bueno, acá un 54%. Ok. Entonces ya, o sea, ahora sí está
verificado. Es un decorado, 2 decorados, 3 decorados, 4 decorados, 5 decorados. Retornan y espera nuevo recipiente. Doctor. Cinco. Ok. Bueno, entonces vamos a pausar un instante.